Bueno, hoy vamos a dar esta clase. Se llama drenajes. ¿Qué es lo que son los drenajes, verdad? Es un procedimiento quirúrgico. Drenar es un procedimiento quirúrgico por el cual se coloca un dispositivo que viene a ser el dren en en alguna cavidad del organismo o en algún órgano, ¿verdad? Con el fin de eliminar líquidos naturales como la orina, jugo gástrico, eh, sacar pus de un lugar donde se ha recolectado o colectado pus, sangre o tejidos necróticos al exterior. Ese es el concepto de lo que es drenaje. Para que sepan y valoren este procedimiento tan utilizado anteriormente y se utilizaba con mucha frecuencia, era un error, ¿verdad? Chazainak en el año 1804-1805 desarrolló y sistematizó la teoría de los drenajes. Imagínense, más de 2000 años. Más de 2000 años. Ya este señor tuvo el concepto científico, ¿verdad? Porque el drenaje existe de la época de piedra, antes de Cristo. Acuérdense que con piedra le partían la cabeza a algunos eh, en la época prehistórica porque se sabía que después de un traumatismo de cráneo había que drenar ese cerebro para que se puedan salvar la gente. Entonces con una piedra bien afilada, ¡pam!, le metían en la cabeza, le rompían la cabeza, sangraba y seguramente cada 1000 uno vivía y entonces era todo un éxito. Penrose, que hasta hoy seguramente van a escuchar en las salas de cirugía y en los quirófanos, pasame el Penrose. Hasta hoy Penrose sigue, sigue utilizándose, mejorando por supuesto la calidad del material, pero hasta hoy el Dren de Penrose es uno de los más utilizados en la cirugía y data del año 1890. El Dren en cigarrillo, que es una combinación, ya fue desechado definitivamente. Fue desechado. El Dren en cigarrillo consistía en doblar una gasa en forma de un cigarro, ¿verdad? Y con un plástico, ¿verdad? O no plástico, mejor dicho, con una tela de látex, como el guante, y eso poníamos dentro de la cavidad. Fue proscrito, está prohibido. ¿Por qué? Porque la gasa cuando se embebe ya no actúa como secante. Y la gasa se ensucia y se embebe totalmente del líquido, es más bien como un tapón, actúa como un tapón y no como un dren. Heaton en 1905 patentó el drenaje aspirativo, que después vamos a ver cómo es. Para que vean la historia de los drenajes, data de hace miles de años. ¿Qué es lo que es el dren? Es una estructura tubular blanda, rígida también puede ser. El dren de tórax es rígido, no puedo poner un Penrose como drenaje de tórax, porque las costillas le van a aplastar. O un tubo de silicona tampoco, tiene que ser de PVC rígido, de tal manera soportar las costillas, porque se pone entre las costillas. Entonces hay varios tipos de drenes y hay varios modelos de drenes con perforaciones únicas, múltiples, en la punta, en los costados, de acuerdo a la utilidad que vos le vas a dar. Una perforación, dos perforaciones, 3, 5, 6. Drenaje quirúrgico, ¿para qué es útil? ¿Cuáles son las funciones? Primero, para cerrar espacios muertos. Después vamos a ver en qué caso. Pero me supongo que han de tener una idea de qué es lo que es cerrar espacios muertos, ¿verdad, Salazar Ferreira? ¿Qué idea tenés cuando te dice ahí cerrar espacios muertos? Para neumotórax, puede ser. No.
Cerrar espacios muertos sería, por ejemplo, cuando vos haces una dermolipectomía, ¿verdad? Le metes un corte para la dermolipectomía, ¿verdad? De cresta a cresta, ilíaca anterior superior, y empezás a levantar la piel con la grasa pegado a la aponeurosis, de tal manera que se te queda en la mano izquierda levantando, ¿verdad? Como una sábana, levantás así y vas a ver por dentro todo lo que es aponeurosis y músculo separado de la grasa. Ese espacio no existía antes de que vos lo operes. Entonces queda un espacio muerto, decimos nosotros. Al pegar otra vez, vos le sacaste todo su gasita, le sacaste su salvavidas, ¿verdad? Y entonces le vas a pegar otra vez al músculo, a la aponeurosis del músculo, ¿verdad? Con unos puntos como para que se fije. Y ahí queda un espacio muerto y eso junta líquido no infeccioso, no contaminado muchas veces, pero junta un poco de sangre y mucho líquido linfático. Y eso se debe drenar. Lo mismo que cuando se operan las grandes penetraciones o las mamas, ¿verdad? Queda, al sacar todo un tití, ¿verdad? Vos le pegás otra vez la piel y queda un espacio muerto que se va a llenar de líquido y vos tenés que drenar. Es por eso que estas pacientes o estos pacientes que operan grandes penetraciones salen con un drenaje, porque hay un líquido normal del organismo que se va produciendo y si vos no le das escape, se acumula en ese lugar y se puede infectar. Para cerrar espacios muertos. Eliminar cualquier tipo de material, como ser, por ejemplo, la pancreatitis aguda, cuando vos tenés una necrosis de todo el páncreas, entonces tenés que retirar residuos pancreáticos, etcétera, etcétera. Evitar acumulación es lo que más o menos le dije, cerrar espacios muertos, evitar que se acumulen en grandes cirugías un líquido natural o sangre, de tal manera que pueda salir al exterior. Cuantificar pérdidas es importante. En el caso de la orina, yo meto un drenaje dentro de la vejiga, ¿verdad? Una sonda vesical, eso es drenar, y entonces cuantifico su pipí porque necesito saber por qué está deshidratado, etcétera. Lo mismo que en el estómago. Y muchas veces también es útil, pero cada vez se usa menos esto de estar inyectando a través de sonda ciertos medicamentos. Antes era muy utilizado porque no teníamos la opción de las vías parenterales, etcétera, etcétera. Entonces, hasta la alimentación nomás hacíamos por vías parenterales e inyectábamos ciertos tipos de alimentos. O medicamentos también. Hoy día se usa menos, pero suele usarse todavía. El diseño, el material puede ser de goma, silicona, hule, látex, plástico. Para algunos casos la silicona es lo mejor, para otros casos la silicona no sirve. Cuando vos necesitas rigidez por sobre todas las cosas, la silicona no es útil. Pero cuando necesitas menos irritación, más tiempo de estadía dentro del organismo, la silicona pasa al frente. Pueden ser o no radioopacos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener un hilo de radioopacidad, ¿verdad? Por la misma sonda para que vos puedas hacerle, por ejemplo, una radiografía y controlar si tu sonda está para ahí en el estómago y no se te quedó ahí en el bronquio derecho y vos le vas a dar a hacer un lavado gástrico. Entonces, le llevas a la sala de radiografía o le pedías ahí a los perros que te traigan el RX móvil, ¿verdad? Le metes un control y tu sonda vos vas a ver, porque tiene una radioopacidad, es radiopaco, vas a ver que está en el estómago liado. Hablando, semirrío, ya estuvimos hablando, pues punta roma o tonada con oliva metálica. Esto es interesante, cada vez veo menos también, ¿verdad? Pero utilizábamos, por ejemplo, las sondas nasoyeyunales cuando no teníamos muchos equipos de laparoscopía y solamente algunos ídolos tenían. Entonces, nosotros usábamos esta sonda con oliva metálica. Entonces, vos le dejabas en el estómago y él por el peso de la oliva metálica se iba cayendo hasta el duodeno y el yeyuno, que era el lugar donde vos querías que esté. Después le hacían una radiografía simple de abdomen y veía ya que la oliva metálica, la puntita, estaba ya a nivel del intestino delgado. Puede ser de una o más vías, dice, para drenaje, ¿verdad? Puede ver, por ejemplo, la sonda vesical, ahí tiene dos vías, una para inflar el globito
y otra para drenar la orina. Hay sonda de 3 días también, sonda vesical de 3 días, que es para lavado prostático. Y así hay variedad de modelos de sonda que uno puede hacer. Pero por sobre todas las cosas, un DREN debe reunir estas características. Maleable para no comprimir ni lesionar estructuras vecinas. Importante porque vos le vas a dejar, imagínate, que le dejes vos un drenaje tipo tórax de silicona, quiero decir de PVC dura, ¿verdad? Rígida, con una punta medio filosa al lado de una sutura intestinal. ¿Qué va a pasar en los días con los movimientos peristálticos, movimientos del paciente? Esa sonda rígida puede horadar esa sutura que vos hiciste, y muchas veces también pueden horadar no solamente suturas intestinales, pueden horadar estructuras delicadas como vasos arteriales, colédoco, ¿verdad? Que son estructuras muy delicadas y se produce una perforación y una complicación de la gran PU. ¿Qué dije más ahí? Tiene que ser no irritante para los tejidos. ¿Qué quiere decir? Hay materiales que cuando vos le dejas 8 o 10 días, irrita el tejido. Puede producir irritación, puede producir una infección del tejido, puede infectarse esa irritación, puede irritar el peritoneo. Por eso el material que elijas debe ser un material, o sea, vienen nuevos materiales. No vaya a inventar un drenaje que te viene a la cabeza, ¿verdad? Solamente acá en Paraguay solemos hacer, pero después le voy a mostrar. Pero no, es que hay que inventar nomás, ¿verdad? Voy a ponerle este drenaje en tal parte, no. Generalmente está bien distribuido eso. Este para este, esto para este. No se debe descomponer en contacto con los drenados. Claro, imagínate vos que le pongas, por ejemplo, de goma, una sonda de goma a el páncreas, que tiene un líquido que te destruye todo, por poco no te corroe hierro, ¿verdad? En 3 días esa goma está hecho bolsa y se vos vas a querer retirar el DREN de 30 centímetros y retiraste 10. El resto se quedó todo en la cavidad abdominal. Entonces no se debe utilizar ese tipo de material para esos drenajes. Vamos a clasificar ahora los drenajes. Los drenajes se pueden clasificar según su mecanismo de acción, pueden ser activos y pasivos. Y según el objetivo, profilácticos y terapéuticos. Empezamos con lo primero. Según su mecanismo de acción, pregunta de examen que yo ya no voy a elaborar. Así que van a ser preguntas nuevitas y no las del año pasado, ¿eh? Según su mecanismo de acción, activos y pasivos. Según su objetivo, repito, profilácticos y terapéuticos. O sea, un drenaje que puede tratar, quiere decir eso. Que puede hacer un tratamiento. Vamos a los activos. Habíamos dicho que activos eran, según su mecanismo de acción, eran activos y pasivos. Los activos pueden ser aspirativos y aspirativos e irrigativos. Estos activos actúan por presión negativa. La sonda nasogástrica por excelencia debe ser una sonda pasiva, no activa. Pero los perros de repente quieren volverle activa y eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el orificio que tiene la sonda, en las puntas, los varios orificios pueden chupar la mucosa duodenal y tu paciente, después de un lavado gástrico que vos le estabas forzando a sacar en forma activa, hizo una úlcera por horadar la pared del estómago. Entonces los activos actúan por presión negativa porque algo chupa para que haya una presión negativa dentro del tubo y salga hacia afuera de forma positiva. Pueden ser aspirativos, son drenajes por un mecanismo de succión, eliminan líquido, pus, sangre. Tenemos 2 de esos ejemplos, el Jackson Pratt y el Hemovac. Son 2 drenajes muy utilizados que van a ver en las salas, ¿verdad? Principalmente el primero, el Hemovac, ¿verdad? Que es un DREN aspirativo. Y después están los aspirativos e irrigativos. Tienen el mismo mecanismo, pero tiene un agujero más
que le permite hacer un lavado si es necesario. Esto es un Hemovac. Fíjense, esto parece un acordeón. ¿Vieron? Esto parece un acordeón. ¿Vos qué es lo que tenés que hacer acá? Acá tenés que comprimir. Este tiene como una llave en el sentido horario. Le das la vuelta y retiene la negatividad dentro de este tubo. Y entonces, al soltarle esta cintita que está acá, este stop que está acá, ¿verdad? Empieza a chupar. Y empieza a chupar líquidos, si es que hay, y se junta acá. Va a llegar un momento que este acordeoncito, ¿verdad? Va a quedar otra vez en esta posición. Ese es el momento de drenar el líquido y volver a darle negatividad a esto. O sea, presionando esto, achicando todos estos anillos que tienen acá, queda muy finito y después empieza otra vez a chupar. Creo que se me hace entender bien. Para colocar se utiliza a través de este punzón, ¿verdad? Un elemento contundente que en Tacumbú seguramente ha tener un valor casi como la droga, ¿verdad? Es un punzón con mucho filo que se traspasa de un solo acto, ¿verdad? La pared abdominal. Entonces, estás haciendo un orificio de drenaje adecuado a tu tamaño de sonda. ¿Para qué? Porque muchas veces nosotros hacemos en forma manual el orificio y queda un cero agujero y por ahí se pueden producir ciertas complicaciones. ¿Vieron cómo esto viene acá? Viene acá como con múltiples perforaciones para que por ahí van entrando los líquidos y vos puedas chupar a través de esto. Todo tiene medida que vamos a aprender ahora en forma práctica cuando vemos. Acá hay un drenaje de la zona del cuello porque este paciente o es un traumatizado o ha sido operado de una gran cirugía tipo comando, ¿verdad? Donde vos necesitabas un drenaje y ahí está acumulando la sangre que la enfermera cada 6 horas, según la indicación, va desechando y contabilizando lo que se drenó. Vienen en distintas pulgadas, grueso, pequeño, etcétera, etcétera. Este es el mecanismo. Dren aspirativo por presión negativa. Este es el similar, el Jackson Pratt, ¿verdad? Es la misma cosa, solamente que no tiene anillos. No es como un acordeón, sino es una perita. Eso que para aspirar la nariz de los bebés, para sacarle el moco, ¿verdad? Ese material es silicona esto, ¿verdad? Vos apretás, apretás esto en tu puño, después agarrás y metés esto ahí y empieza a aspirar. Llega un momento en que quedó bien redondo, pero con sangre y aire adentro. Entonces tenés que volver a apretar, etc. Y este es el nuestro. Este es Made in Paraguay, ¿verdad? La perrada se ingenió un equipo de suero, ¿verdad? Acá está el perfus, ¿verdad? Otro perfus y con un suero. Vacías el suero, ¿verdad? Del líquido y le comprimí, hace como un ñoqui este acá, ¿verdad? Le comprimí bien y aspira, vaya ya pota. Sirve, y sí sirve si estás allá por el Gran y no tenés nada. Pero esta señora con su gran eventración, que era acá enorme, ¿verdad? Que se estranguló y fue de urgencia, ¿verdad? Acá hay mucho espacio muerto que debe ser drenado. Esto es fino, lastimosamente, esto es fino. Acá también tenemos un problema de circulación de la sangre, más todavía al pasar los días porque se coagula. Entonces hay que hacer una especie de limpieza porque este no podés retirar y poner otro. No. Entonces, en todo caso, te ingenias cómo podés limpiar. Es trabajoso, pero salvatore. Salvatore para algunas situaciones. Ese es el hacer todavía. Y es una vergüenza. No, es que estamos orgullosos de esto. Estamos tristes. Mecanismo de acción pasivo. Pasivo pueden ser cerrados y abiertos. Acuérdense de esto. Actúan por rebosamiento. Esta es la sonda vesical. Actúan por rebosamiento. Los pasivos.
cerrados drenan a través de un tubo por presión a caída libre. Vos le pones al paciente una sonda y por caída libre va drenando. O le dejas abierto o le enchufas a un suero que tenga agujereado para que no haya una presión negativa tampoco ahí. O algún colector mejor, esos colectores tipo de bolsa de, ¿cómo se llama? Vesical, sería lo ideal para también a nivel gástrico. La sonda vesical es también pasivo y es cerrado, ¿verdad? A caída libre. A caída libre quiere decir que por gravedad se va saliendo. No le estás chupando, ¿verdad? Acá sí tenemos muchas sondas y esta me gusta. Por eso voy a dar un poquito sobre la sonda de Kerr. Y acá tenemos los abiertos que actúan por capilaridad. Drenes que actúan por capilaridad. Acá está el dren de Penrose. Son abiertos en el sentido que no es precisamente un tubo cerrado, si bien tiene un agujero en el medio, eso se aplasta, es un agujero virtual, ¿verdad? Que al poner vos aplasta y el líquido puede ser que le abra. Pero lo que hace es salir por el lugar donde está el dren, por arriba, por el medio, por el costado, porque es como un plástico. Van a ver ahora enseguida. Esto es el dren tubular para los casos cerrados, pasivos cerrados. Este es un tubo que viene por metro. Es de goma. Es útil para ciertas cosas. Vos comprar en la ferretería por metro. Dame un metro de dren de goma. ¿Y para qué? Te va a preguntar. Y voy a ir a operarle a mi paciente. Y se va a sorprender el ferretero, ¿verdad? Pero esto se esteriliza y está. Esto sí es de goma también, de látex con goma. No es una sonda ideal para tener 2 o 3 días, pero no para tener varios días. Se usa el de silicona. Es cerrado de 3 días. 1, 2, 3 días. La sonda, el dren de Pesser, muy útil el dren de Pesser, ¿verdad? Es también de goma. Esto se utiliza para gastrostomía para unos días, porque ahora hay un kit de gastrostomía que puede tener hasta 6 meses. Esto no dura mucho, hay que sacarlo. Esto es en forma provisoria para un dren de Pesser, para drenar o para alimentarle a un paciente por breve tiempo. Este es un de Malecot que tiene todas estas cosas para que no salga dren, porque el problema de estos drenes son la salida. Y se coloca a través de una gastrostomía, una yeyunostomía. La sonda de Kerr o tubo de Kerr es de goma o silicona, mejor si tienen de goma, de silicona, pero si no hay el de goma también, porque no está por mucho tiempo en el coledo, máximo 4 semanas, ¿verdad? Con un extremo pequeño que es colocado en la vía biliar y tiene una forma de T. Por eso es tubo en T. Tiene una forma de T. Acá está, mira. Este es el que sale afuera, este es el que entra dentro del colédoco. Este tamaño suele ser variable, ¿verdad? Pero vos, cuando ves tu colédoco, entonces le cortás de acuerdo al tamaño de tu colédoco. Y puede que sea una T grande, una T muy chiquitita, de acuerdo al tamaño de tu colédoco. Se utiliza para drenar la vía biliar y van conectados a una bolsa colectora o a un frasco. No se debe aspirar, debe ser a caída libre. A caída libre. Debe ser utilizado siempre que se aborde el colédoco. Este era el concepto que a mí me enseñaron y transmití todavía hasta 10, 15 años después de haberme recibido. Después, con la laparoscopía, vino el gran cambio. Hoy día vos podés hacer un cierre por primera intención, en algunos casos, del colédoco. Es posible. Antes era un pecado mortal. Te echaban de la facultad, te excomulgaban del barrio ahí, ¿verdad? La parroquia del barrio te excomulgaba y eras un paria más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cerraste el colédoco de primera intención. Había sido, estaba bien. Se retira, nunca se retira al segundo o tercer día. Nunca. ¿Por qué? Porque esto para retirar debe formar un trayecto fistuloso. Se debe formar un trayecto fistuloso, ¿verdad? Al propósito, para que cuando vos retires esta sonda, esta que está acá, va a quedarse un agujero en el colédoco que se va a cerrar solo. Solito se va a cerrar después con el tiempo. Entonces,
ese trayecto debe estar formado. Y se cree que en 3 a 4 semanas ese trayecto está bien formado y entonces la bilis va a agarrar ese trayecto y va a salir a la piel por 2 o 3 días y después se cierra totalmente. ¿Para qué también sirve este tubo en T? Para que vos le hagas un estudio por si no tenés la certeza de que hayas sacado toda la piedra que estaba dentro del colédoco. La forma de colocar, vieron cómo está ahí adentro. Acá está adentro, este es el colédoco. Y sale afuera. Acuérdense del drenaje de Kell, tubo en T. Otros tubos para gastrostomía. Y acá tenemos al dren de Penrose, que es pasivo y cerrado. Actúan por capilaridad. Actúan por capilaridad y acuérdense, es pregunta de examen. Les va a salir esto. Aunque yo no haga el examen, les va a salir porque le conozco a su nuevo jefe de cátedra. Este es el dren Penrose. Fíjense, es plano, ¿verdad? Vos tocas así, es plano, pero si le haces este movimiento, adentro tiene un orificio. Nosotros no queremos que precisamente salga por acá, ¿verdad? Porque esto está prácticamente cerrado, que salga por acá el líquido. Lo que queremos es que salga a través de esto, que esto le sirva como guía al líquido, para que vaya buscando y sale al exterior. Para eso se usa el dren de Penrose. Viene en muchísimas medidas y está utilizado desde el año 1890. Imagínense, qué bárbaro. 1890. Acá, ¿para qué se utilizó este dren de Penrose en una colostomía? ¿Verdad? Y se utilizó porque esa colostomía se desprendió, ¿verdad? Y empezó a filtrar por los costados de la colostomía y se le puso un dren para dirigir ese líquido. Después vino, hace unos 20 años más o menos, apareció el dren multilumen, que le copia al colédoco, quiero decir, disculpen, que le copia al dren de Penrose. Es de silicona y tiene múltiples perforaciones, ¿verdad? No es una sola, sino varios agujeritos. Y vos podés cortar esto a la medida que querés, así como el dren de Penrose. Es poco maleable porque el material de silicona, acuérdense, es más duro, entonces no podés ponerle en el cuello, podés ponerle en el abdomen, no podés ponerle debajo de la piel. Muchas veces, a no ser que sea muy grande todavía. ¿Por qué? Por el tamaño y por la poca flexibilidad. Pero es muy útil y acuérdense, es del material de silicona. Se llama dren multilumen. Este drenaje le gustaba tanto a Mura porque usó tanto Mura esto, que está proscrito. Así que si él dice que se usa, está proscrito. Esto no se debe usar nunca más. ¿Qué era? Era todo una toalla prácticamente que se dejaba ahí para drenar y se sacaba al exterior. Esto se llenaba de pus, se llenaba de sangre y después actuaba como un tapón, como si fuera un corcho en una botella. No dejaba pasar nada y el paciente se infectaba. El drenaje a los Mikulicz, proscrito. A no ser que vos utilices para taponar un sangrado de hígado y le saque a los 2 días. Sí, tipo de drenaje de Mikulicz. A los Mikulicz, ¿verdad? Agarra y le pones 5 compresas de vientre a tu lesión hepática, ¿verdad? Para que tapone el sangrado y después entra otra vez, abrir otra vez y le sacas. Sí, puede ser. Según su objetivo, habíamos hablado que eran profilácticos y terapéuticos. Los profilácticos son drenajes que realizamos después de una cirugía donde se realizó una anastomosis de alto riesgo y podría haber fuga. O en cirugías con grandes disecciones donde se acumula sangre o secreción. Acá les di el ejemplo de mastectomías radicales, edentraciones, grandes edentraciones, dermoslipectomía, puede ser también cirugías del cuello, por ejemplo, esta cirugía de cáncer de tiroides con limpieza de todos los ganglios, etcétera. En algunos casos también puede ser oclusión insegura. Vamos a suponer que vos hayas hecho una herida de arma de fuego y tenía como 5 suturas intestinales. La probabilidad de que 5 te sangren es mucho más alta que una sola sutura intestinal. Entonces, lo recomendable es dejarle un drenaje por si una de ellas perfore.
o se abra esa herida. Prevenir seromas, hematomas, ¿verdad? De acuerdo al tipo de cirugía. Y acá más o menos están los drenajes profilácticos que dejamos. Profilácticos. Esta es la otra clasificación, no tiene nada que ver con activo y pasivo. Cuando dejamos ciertos drenajes. Cuando dejamos drenajes profilácticos aspirativos en disecciones extensas en tejido celular subcutáneo, mama, cuello, cirugía plástica. Esto es lo que le estuve repitiendo. Y cuando dejamos el aspirativo irrigativo en necrosis pancreática, extensas disecciones pelvianas y en la cirugía de próstata, ¿verdad? Donde vos necesitas una limpieza de la sangre, en este caso de la próstata, y de los restos pancreáticos que van quedando porque el líquido pancreático le va comiendo al páncreas, hablando así bien vulgarmente. Entonces necesitas retirar esa necrosis o si no se infecta. En ese caso tiene que ser aspirativo, que chupe y que puedas lavar y chupar. Lavar y chupar y entonces sale todo ese detritus. En estos casos no necesitas vos lavar, sino aspira nomás. Los drenajes terapéuticos. El otro era profiláctico para evitar una acumulación de sangre o líquido. Este es para sacar pus, por ejemplo. Sacar sangre, pues no querés que se quede ahí, porque es un tratamiento. El drenaje de tórax es un drenaje terapéutico. Pueden ser punción, lavado peritoneal diagnóstico, la punción guiada por TAC, irrigaciones, lavado en pancreatitis, todos son terapéuticos también. La diálisis peritoneal es un drenaje terapéutico. Y el drenaje de tórax también. Le dejo a Tulio Rojas que le enseñe cómo se hace un drenaje de tórax. Así que voy a pasar. El drenaje de tórax, que es un drenaje sellado bajo agua a caída libre, no es aspirativo, se puede llegar a aspirar en ciertos casos. Cuando tenés un taponamiento, se puede, él les va a decir cuándo no y cuándo sí, en una clase siguiente. Normas de colocación de los drenajes en el punto más declive. Lógico, si vos querés drenar una peritonitis, no le vas a poder poner en el epigacho o querés que esté el paciente boca para abajo todo el tiempo. No, tenés que poner allá abajo en la pelvis. Ahí tenés que dejar, porque ese es el lugar más declive. Vos tenés que pensar que el paciente se va a parar o va a estar acostado, ¿verdad? Con la cabeza elevada. Entonces, todo se va a ir hacia abajo y allá tenés que poner el drenaje. Idealmente siempre por contrabertura. La perraja quiere sacar por la herida, ¿verdad? No sé por qué. Para no trabajar, no creo, porque un cirujano siempre es laburador. Pero no sé la costumbre de sacar por la herida. Te produce eventración y aparte de eso te puede infectar toda tu herida. Sacar por contrabertura. ¿Qué quiere decir eso? Por un nuevo orificio. Evitar contacto con la anastomosis de los vasos y del intestino. Claro, no vaya a dejarle el drenaje justo ahí al lado. El trayecto de salida es lo más corto y directo posible. No le vaya a hacer toda una curva. Le pusiste tu drenaje, la punta de en el hipocondrio izquierdo, ¿verdad? O en la fosa ilíaca izquierda y la otra sacaste por el lado derecho. ¿Para qué vio tanto trayecto? Y una buena fijación externa. No se olviden de fijar porque la enfermera, al pasarle a la camilla de su anestesia, ya le va a sacar el drenaje. Las complicaciones, falta de funcionamiento, ¿por qué? Porque se tapó, no, o se dobló como este. Pérdida del drenaje, se fue al fondo porque no ataste bien en forma externa y se te perdió. Infecciones de la herida, sacaste por la herida y se infectó. Perforación de estructuras delicadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pusiste un drenaje con una punta muy fina al lado de una estructura delicada. Reacción inflamatoria cuando no utilizaste un drenaje de categoría o de buen material. Necrosis por decúbito, cuando dejaste mucho tiempo ese drenaje y hizo una escara. Por ejemplo, la sonda nasogástrica te puede hacer una escara en la nariz, te puede hacer una escara a nivel del cardia, porque está mucho tiempo pegado contra esa estructura. Por eso hay que saber el tiempo en que uno tiene que dejar. Puede producirte hemorragia
Y esto también es muy delicado con el tiempo. La evisceración y eventración, ¿por qué? Porque el agujero que le hiciste para meter el drenaje era demasiado grande. Era demasiado grande el agujero, flotaba tu drenaje ahí adentro y en un esfuerzo el paciente ¡pah!, le sale afuera. Como en este caso. Le puso ahí un tubo, hizo demasiado grande, hizo un esfuerzo, salió. Acá está la pérdida, ¿verdad?, de líquido por el costado. Esto está mal colocado el drenaje. Lo mismo también, mal colocado el drenaje, sale por todas partes, no está cumpliendo ni una función este drenaje. Ni una función. Sale por la herida, sale por el costado, menos por el drenaje. Perforación, una perforación debido a que pusiste muy cerca del intestino, ¿verdad?, un drenaje de material rígido y con el tiempo perforó. 2 criterios para retirar preguntas de examen. Así que los que se retiraron no les cuenten y que se jodan, ¿verdad? ¿Cuándo retiramos un drenaje? 2 criterios: débito y tipo de secreción. Tener en cuenta la cantidad que se está drenando. Por supuesto, tienen que saber cuánto es la acumulación diaria de líquido en el estómago. Y si ustedes están sacando más de lo que se produce, quiere decir que hay todavía una obstrucción por debajo, y si ustedes le pusieron la sonda para eso, no vaya a quitar. Si vos pusiste un tubo en T y producís 1 litro de bilis por día en tu frasco, quiere decir que abajo hay una obstrucción, porque solamente nosotros producimos entre 300 y 500 por día. Entonces, sepan la fisiología normal para saber cuánto es el débito normal para los casos de cosas naturales. Ahora, si es pus, por ejemplo, de una apendicitis aguda, de una peritonitis, empezó a salir pus, el primer día te salió 100, el segundo día te salió 60, 30, 20, y bueno, el quinto día te salió 10, está como para ser retirado. Y también es importante el tipo de secreción. Ese es el concepto que tenés que tener también para retirar una sonda. El tipo de secreción. ¿Es caca todavía? ¿Es una puja chocolatada todavía? Esos conceptos debemos manejar. ¿O es ya un líquido, un seroma natural de producción a nivel del organismo? Le dejo esto también como concepto, pero este es el que más me gusta. El mejor método para disminuir la incidencia de infecciones de las heridas quirúrgicas es mejorar la manipulación de los tejidos. Acuérdense de siempre. Cuanto menos tocas y menos trabajar sobre los tejidos, no va a haber nunca pus. Dejar heridas bien vascularizadas es otro secreto también. Con defensas naturales sin material que sirva para el medio de cultivo. Este es un concepto muy interesante que deben tener ustedes como cirujanos. La confianza en un drenaje no exime al cirujano de una técnica cuidadosa. O sea, siempre vos tenés que, voy a dejar este drenaje por si me filtre mi sutura. No, dedicarle a bien un buen tiempo y aprender a hacer sutura como para que vos después no dejes drenaje. Ese es el concepto. Tratar, evitar, antes nos decían dejen drenaje. Si dudan, dejen drenaje. No, hoy no es así. La asepsia y la supresión de espacios muertos son principios fundamentales que deben respetarse siempre. Antes un cirujano inglés dijo, ante la duda, drenaba. Estamos hablando de Lawson, del año 45 al 99. Le encantaban los drenajes. Una peritonitis, el tipo sacaba con 10 drenajes, ¿verdad? Parecía esa señora que se van y se ponen rulero así, su barriga, lleno de cigarrillo. No sirve, no servía para nada. Hoy los cirujanos decimos, ante la duda, mejor no voy a drenar. Porque el drenaje, acuérdense, que puede ser riesgoso. Desde ser un caldo de cultivo para una infección hasta muchas otras complicaciones. ¿Alguna pregunta? Nada. Nos vemos el próximo miércoles en mi última clase del año. Besitos. Gracias, doctor. Besitos. Chao, chao. Gracias por